Era septiembre del 2014, el día 28 para ser precisos. Una noticia subía como espuma y hacía ruido en los medios. En México ya es casi un mes desde que desaparecieron 43 estudiantes. La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación del caso Ayotzinapa. La sociedad se encendía por la indignación de saber los hechos que se les contaba. Decenas de miles de mexicanos marcharon en forma pacífica. Un municipio indígena de México sumido en la miseria ahora estaba en el mapa. Aún nadie podía identificarlo, pero al fin el nombre de este pueblo resonaba más allá de su territorio. Del norte al sur de la República se había vuelto noticia. A solo unas semanas de cumplirse 8 años de esos hechos, el eco de esa lamentable historia para México sigue retumbando en la mente de los que piden justicia, de los que quieren saber la verdad y de las familias de los desaparecidos. Tal parece que esa sed de justicia fue saciada con la captura de un solo hombre, de un solo nombre, el de Jesús Murillo Caram. Al mediodía del 19 de agosto del 2022, tras una semana de un México en llamas, se detenía al exprocurador de justicia. Alrededor de las 15:30 horas, uno de los oficiales de la agencia de investigación se presentó ante Murillo Caram y le indicó el motivo de su detención. Para entrar en contexto, es necesario hacer una retrospectiva y remontarnos a la noche del viernes 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. Un caso que por su trágica naturaleza se hizo de trascendencia mundial gracias a la amplia cobertura mediática que se le brindó. Sin embargo, hay que recordar que en México hubo hechos similares, como el de la represión en San Salvador Atenco en 2006, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba en el Estado de México, hecho al que se le prestó poca atención por parte de los medios. Cabe recordar que bajo este mismo gobierno sucedió un caso al puro estilo de las cajas chinas de la película de la dictadura perfecta, como lo fue el de la muerte de la niña Paulette en 2010 en Huixquilucan, Estado de México. También está el caso fabricado por el gobierno federal de Peña, en el que supuestamente una niña de nombre Frida Sofía se encontraba bajo los escombros del colegio Rebsamen tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, donde hubo una amplia cobertura de varias horas por parte de los medios más grandes del país. Como dice el viejo dicho, al pueblo, pan y circo. Pero, ¿por qué la captura de Murillo es un tema político? Una fuente muy cercana a los actores políticos involucrados reveló a Informado.mx que 2 semanas antes de que salieran a la luz los hechos ocurridos en Iguala, el gobierno de la República ya tenía conocimiento de lo ocurrido. Lo anterior mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, quien conocía los hechos suscitados en los camiones en los que intentaron transportarse a los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Tras lo acontecido, la Sedena pidió la intervención de la Policía Federal, quien respondía ante el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien junto al exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, armó una estrategia para deslindarse del caso y delegarlo a alguien más. De acuerdo a la fuente, la llamada verdad histórica cuenta una parte importante de esto, ya que de los restos de las personas que se encontraron en el basurero de Cocula, hubo 2 que no lograron identificar, pero tenían relación con el narcotráfico, específicamente con el grupo autodenominado Guerreros Unidos. Estas 2 personas eran los que comandaban a los estudiantes y quienes tramaron la idea de ir a robar los camiones para cargar droga y entregarla a un cártel. Cuando el ejército se entera que los estudiantes utilizaban los camiones para transportar la droga, los interceptan, los agarran, se los llevan y los matan. Los queman a todos parejito. Confirmando así que el ejército mexicano fue quien consumó el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, contando con el encubrimiento por parte de Osorio y Cienfuegos. Los altos funcionarios del gobierno sabían lo sucedido. Sin embargo, era la responsabilidad del entonces secretario de Gobernación tomar el caso y solicitar la intervención de la ya extinta Procuraduría General de la República para aclarar que el asesinato de los jóvenes normalistas era un delito. Sin embargo, el propio Osorio Chong comenzó a planear su estrategia para que el caso creciera como la espuma hasta que se derramara sobre uno de sus rivales políticos como lo es Jesús Murillo. Por lo tanto, la Secretaría de Gobernación no le señaló a la Procuraduría que había muertos, sino que había desaparecidos, provocando la tardía intervención de la PGR en el caso, hasta que se declarara como un delito.
En este punto, cabe señalar el intento de Osorio por justificar la inacción del gobierno federal en Iguala, antes y durante el crimen cometido contra los normalistas. No existían ni existen facultades para que el Estado mexicano intervenga con oportunidad en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales, donde la colusión junto con los diversos problemas estructurales derivaron en hechos tan dolorosos para todos los mexicanos. No obstante, tal y como lo menciona el periodista Salvador García Soto en su columna en El Universal, el gobierno federal sí tenía y tiene facultades constitucionales y legales para intervenir en dicho caso. Esto debido a que el crimen que ahí se coludió con las autoridades locales, como dijo Osorio, era crimen organizado, el cual es totalmente facultad del fuero federal. En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual menciona en su artículo 2, cuando 3 personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes: terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada. Entonces, hablamos de que la responsabilidad de ese entonces debió recaer en los ministerios públicos y en la misma Policía Federal, la cual fungía como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. De esta manera, Miguel Ángel Osorio Chong también tenía el principal creador de las omisiones y negligencias señaladas el pasado jueves 18 de septiembre por el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, quien señaló a las autoridades de alto nivel de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad. Es preciso señalar a Osorio Chong como el primer gran responsable de este caso, al tener pleno conocimiento del mismo, incluso antes de que saliera a la luz pública, y no actuar conforme a la ley. Realmente nada pasa sin que Osorio se entere. El tema ya estaba totalmente planificado entre el extitular de Gobernación y el general Cienfuegos. Además, el presidente Peña Nieto se enteró de lo sucedido y se dio cuenta de lo avanzado que estaba en ese momento el tema, por lo que Osorio Chong le sugirió que el caso debería ser tomado por el entonces procurador. Murillo se dio cuenta que le aventaron una superbomba y por la soberbia que tiene lo agarra. Osorio Chong fue el que detonó las movilizaciones estudiantiles. La estrategia de Osorio Chong se basó en movilizar a los estudiantes, pues incluso hubo un incidente con los del Instituto Politécnico Nacional, con quienes salió a hablar y creó una mesa interinstitucional educativa, en la que la Secretaría de Gobernación atendería todos los problemas educativos de carácter social. En esta mesa estaba una persona de la Secretaría de Educación Pública, de la cual era titular Emilio Schweifert, quien se encargaba de darle seguimiento a todos los problemas sociales que desarrollaban los planteles educativos, porque además se estaba construyendo la reforma educativa. En esos tiempos también se realizaban las primeras pláticas para desarrollar el Pacto por México y dicha reforma, proyectos bajo el cargo de Osorio Chong. De esta manera, el entonces titular de Gobernación tenía la fuerza política a través del sistema educativo y junto a una base de izquierda detonó múltiples protestas por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, mediante diferentes nexos con otras personas, Osorio Chong echó a andar movimientos estudiantiles en contra de la procuraduría que encabezaba Murillo Karam. El pleito entre Murillo Karam y Osorio Chong tiene sus inicios cuando Chong era el gobernador de Hidalgo. En esta época, el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, pidió a Murillo empezar a capacitar a Enrique Peña Nieto para que fuera el próximo gobernador de dicha entidad. Murillo vio que este cabrón tenía materia para ser gobernador. Era un galán, hablaba bien. Además de Murillo, Peña Nieto contaba con la asesoría del propio Arturo Montiel y de otros personajes del llamado Grupo Atlacomulco, como Beatriz Paredes, César Camacho y Ernesto Nemer. De igual forma, contaban con el respaldo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y varios actores políticos nacionales como Emilio Gamboa, uno de los amigos cercanos a Murillo. Todo este grupo de políticos armaron la campaña de Peña Nieto y Murillo se volvió en su asesor de cabecera. Incluso le recomendó a Luis Videgaray para que fuera su secretario de Finanzas y posteriormente se hicieran buenos amigos. Así, Videgaray era quien le solucionaba los temas financieros, Murillo todos los temas políticos, y como brazo articulador tenía a Luis Miranda, entre otros. Sin embargo,
Peña Nieto y Osorio Chong empezaron a crecer a la par como gobernadores del Estado de México e Hidalgo respectivamente. Todos los constructores que trabajan con Osorio Chong tenían que reportarse con Videgaray y algunos otros tenían que ir a dejar dinero al Estado de México. Con estas acciones, Osorio Chong apostaba claramente a la llegada de Peña Nieto a la presidencia, lo que a la postre le serviría para llegar a ser el segundo al mando como secretario de Gobernación. Tras enterarse de esta relación entre Peña y Osorio, Murillo comenzó a destapar casos de corrupción en Hidalgo sobre familiares y allegados a Osorio Chong. Por esta razón, Osorio prácticamente le declaró la guerra a Murillo, además de que nunca fueron tan cercanos. Cuando Murillo era gobernador lo aborrecía porque decía que era un chamaco pendejo que nada más se metía a hacerle de Jesús Murillo, aún estando fuera de los reflectores políticos, mantuvo poder y control en Hidalgo. Sin embargo, cuando Osorio fue gobernador de la entidad, cobró la misma fuerza que el propio Murillo. Tiempo después, la rivalidad entre Murillo Karam y Osorio Chong se acrecentó cuando los dos estuvieron en el gobierno de Peña Nieto. Incluso, Murillo puso a Videgaray en contra de Osorio, lo cual quedó en evidencia durante el sexenio de Peña. De acuerdo al testimonio, tras el caso de Ayotzinapa, quisieron dejar fuera de la jugada a Murillo Karam, porque era como un padre para el presidente, ya que lo escuchaba. Cualquier consejo se lo pedía a Murillo. Cabe señalar que Peña Nieto perdió a su padre, por lo que encontraba en Jesús Murillo a una figura paternal al que le pedía consejos. Osorio Chong quiso arrebatarle el foco de atención a Murillo, ya que se veía como el sucesor de Peña Nieto en la presidencia. Pacto con AMLO. En el 2017 hubo una comida con la presencia de Julio Scherer y Alfonso Durazo, por parte de la 4T y Osorio Chong. Pues Andrés Manuel López Obrador traía una fuerza política impresionante y Miguel Osorio lo sabía. Se sentó a negociar su inmunidad. De esta manera, Osorio tuvo el primer acercamiento para que Peña y AMLO acordaran un pacto, el cual es totalmente real. Además, detalla que Osorio fue quien se encargó de articular todo, demostrando que tenía evidencia para chingados. Osorio tenía videos en los que varios personajes cercanos a AMLO estaban recibiendo dinero. Incluso tenía pruebas de que varios empresarios también lo apoyaron, incluyendo el audio de una reunión en privado con el empresario Olegario Vázquez Raña, quien le presentó a miembros de la empresa estadounidense BlackRock a AMLO, quienes colaboraron con el financiamiento de su campaña. Juntos pactan brindar apoyo a AMLO y dejar de un lado a José Antonio Meade, entonces candidato presidencial del PRI, diciendo que lo iban a apoyar con todo lo que fuera necesario. López Obrador aceptó el ofrecimiento de Osorio Chong, quien le lleva el acuerdo a Peña, que a su vez accede, aunque con la molestia de que negociara a sus espaldas. La respuesta del entonces presidente Peña Nieto fue positiva y le pidió a Osorio Chong dejar de ser secretario de Gobernación, además de realizar todo lo necesario para que se mantuviera ese pacto de inmunidad. El 10 de enero del 2018, Osorio Chong presentó su renuncia a la Secretaría de Gobernación y el pacto sigue vigente, pues no es señalado por la Fiscalía General de la República. Por eso hoy a Miguel no lo tocan, porque Miguel fue el que pactó, ni lo van a tocar. Los delitos que se le imputaron a Murillo son los de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Al respecto, la defensa sostuvo durante la audiencia que se realizó este miércoles 24 de agosto que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, con base en la Ley General de Desaparición de Personas. Esto es debido a que los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre del 2014 y enero del 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017. Sin embargo, tras celebrarse dicha audiencia en el Reclusorio Norte, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Durante la audiencia, Murillo dijo que su llamada verdad histórica no había podido ser refutada. Reconoció que se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, pudo aceptar algunos errores, pudo haber fallas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero que nada ha podido tirar la verdad histórica. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa de este miércoles 24 de agosto, pidió a Murillo Karam que diga quién o quiénes dieron la orden para llevar a cabo la fabricación de la verdad histórica del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. En este sentido, el presidente no descartó la posibilidad de que Murillo pudiera acceder al criterio de oportunidad que le otorgaría la Fiscalía General de la República. Todos los acusados tienen derecho a la defensa. La responsabilidad del caso Ayotzinapa debe recaer en la figura de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo anterior, debido a que el también exgobernador de Hidalgo y actual senador se aprovechó de una tragedia nacional para tener el control y el poder.
a costa de lucrar con el dolor de varias familias y la indignación de un país entero.